La recomendación de la semana. Esta semana te traigo para ti un libro de la escritora mexicana Guadalupe Dueñas, pero antes conozcamos un poco más sobre ella. Nació en Guadalajara en 1910, aunque algunos críticos dicen que fue entre 1908 y 1912. En una entrevista que le hiciera Beatriz Espejo en 1969, dijo provenir de una familia chiflada. Fue la segunda hija de un matrimonio católico y tradicional que tuvo 15 hijos. En la narración, la fantasía que crea Dueñas se entrevera con la realidad del personaje infantil, para crear un mundo subjetivo donde lo natural se mezcla con lo cotidiano. Estudió en el Colegio Teresiano de Michoacán, donde estuvo interna, y luego en el de la Ciudad de México, donde casi siempre estaba sola. Quizá por ello sus personajes, principalmente niñas, se encuentran inmersos en el dolor, la soledad y el abandono. La soledad, el terror y la tristeza infantil son sentimientos que permean la realidad de la narradora. Guadalupe Dueñas es considerada por la crítica literaria una de las mejores cuentistas del siglo XX. Perteneció al grupo de becarios del Centro Mexicano de Escritores, al lado de Inés Arredondo, Vicente Leñero y Miguel Sabido. Este último, vecino y más tarde su gran amigo. Su ópera prima, Tiene la noche un árbol, le valió el premio José María Vigil y numerosas críticas positivas de reconocidas plumas como la de Alfonso Reyes, José Luis Martínez, Emanuel Carballo y María Elvira Martínez. Por su temática y estilo, fue comparada con escritoras anteriores como Elena Garro y contemporáneas como Amparo Dávila e Inés Arredondo. Con Dávila comparte los temas de horror y con Arredondo los de la soledad y la locura. Dueñas es poseedora de un lenguaje preciso y de una gran capacidad para describir emociones tan profundas como el dolor. Se le ha estudiado desde el punto de vista de la literatura gótica. Se le ha comparado con Ray Bradbury, pero es ante todo por su temática de terror, locura y muerte. Tópicos transgresores en la literatura y particularmente en la escritura femenina, que resulta aún más interesante leerla. La cuentística de Guadalupe Dueñas destaca por su aguda visión del universo íntimo de sus personajes, por su amor al detalle, al adjetivo exacto, por su originalidad temática y por la firmeza con que construye sus narraciones fantásticas, de las que algunas de ellas sobresalen por su magistral uso de la imaginación y la fantasía, en un mundo en el que ningún horror es imposible. Falleció en la Ciudad de México el 13 de enero del 2002. Y bueno, pues como te podrás dar cuenta, el libro que te voy a recomendar esta semana será Tiene la noche un árbol. Publicado originalmente en el año de 1958, es un conjunto de 25 cuentos cortos donde la realidad y la fantasía se mezclan. De la mano van la reflexión inteligente, la observación aguda y el sentido del humor, característicos de esta gran escritora. Se abordan los más variados temas como la crueldad infantil en El sapo y los piojos, el amor excesivo y asfixiante de una madre para con su hijo en La timidez de Armando, la necesidad de superación de un cangrejo que decide tomar clases de español para convertirse en sirena en Al revés, entre otros. Guadalupe Dueñas fue parte de una generación de escritoras que abrieron nuevos caminos a la narrativa mexicana del siglo XX, con personajes femeninos que tienen su propia manera de ver la realidad y de enfrentar un mundo hostil que se negaba a reconocerles un espacio propio. Sus cuentos sorprenden por el desenlace inesperado, por el horror instalado como cotidianidad o por la secreta identificación con lo temido o repudiado. Luego de publicar este libro, los escritores como Agustín Yáñez afirmaban que con este libro la escritora, y cito, obtuvo primer lugar permanente en la República de la Palabra, mientras que el crítico literario Emanuel Carballo comentaba que el mundo de Dueñas oscila entre la aspereza y la ternura, que es agridulce, que la mitad es realista y la mitad es simbólica, y que estos dos planos nunca se van a contraponer, sino que simplemente se complementan, y el símbolo le ayuda para encararse en las abstracciones para volverlas tangibles y sensibles. La escritura de Guadalupe Dueñas es reconocida por su estilo poético y evocador. Sus palabras tienen una fuerza lírica que cautiva al lector y permite sumergirse en la historia de una manera única. Su prosa es cuidadosamente construida y su uso del lenguaje es creativo y poderoso. Leer a Guadalupe Dueñas es una oportunidad para adentrarse en la literatura mexicana contemporánea y descubrir una voz única y valiosa. Sus obras ofrecen una perspectiva fresca y desafiante sobre la realidad y las experiencias humanas, y pueden ser una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan ampliar sus horizontes literarios, pero sobre todo para aquellos que desean saciar su hambre de lectura.
Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas de la editorial Fondo de Cultura Económica.